Hola, mi nombre es Natalia Gallego, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y actualmente curso el sexto semestre. Este video trata sobre fórmula empírica y fórmula molecular. Bueno, el primer ejercicio nos dice, uno de los compuestos que contribuyen al olor de numerosos productos lácticos, como la leche o el queso cheddar, es una acetona. La combustión de 3 gramos de este compuesto produjo 8,10 gramos de dióxido de carbono, o sea, CO2, y 3,3 gramos de agua, o sea, H2O. Sabiendo que el compuesto solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, determinar la fórmula empírica. Un dato muy importante que no necesariamente nos lo da el ejercicio son las masas atómicas de cada elemento a tratar, como lo es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ya que son indispensables para los procedimientos a seguir. Empezamos hallando las masas moleculares. Empezamos con el dióxido de carbono. Entonces está compuesto por carbono y 2 de oxígeno, así que sumamos las masas atómicas de cada uno. La del carbono es 12,011 y la del oxígeno 15,999, pero como el oxígeno tiene subíndice 2, debemos multiplicarlo, para así obtener que la masa molecular del dióxido de carbono es 44,009 gramos sobre mol. Ahora procedemos a hacer lo mismo con el agua, que está compuesto por hidrógeno y por oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1,008 y como el subíndice es 2, lo multiplicamos, más la masa atómica del oxígeno, que es 15,999, y obtenemos que la masa molecular del agua es 18,015 gramos sobre mol. Ya tenemos las masas atómicas y las masas moleculares, podemos proceder a sacar la masa de carbono en 8,10 gramos de dióxido de carbono. Estos datos nos los dio el ejercicio al principio. Entonces ponemos 8,10 gramos de dióxido de carbono, que fue lo que se produjo del compuesto, por la masa atómica del carbono sobre la masa molecular del dióxido de carbono. Estas dos se cancelan y como resultado tendríamos 2,211 gramos de carbono. Procedemos a hacer lo mismo con el hidrógeno. Para sacar la masa de hidrógeno en 3,3 gramos de agua, que nos lo dio el ejercicio al principio, ponemos 3,3 gramos de agua por la masa atómica del hidrógeno sobre la masa molecular del agua. Estas dos se cancelan y obtenemos 0,186 gramos de hidrógeno, pero como el subíndice del hidrógeno es 2, debemos multiplicarlo y realmente tendríamos 0,373 gramos de hidrógeno. Como el ejercicio nos dice que solamente se tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, para sacar la masa del oxígeno podemos restarle a los 3 gramos del compuesto los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno, con lo cual tendríamos que la masa del oxígeno sería 0,416 gramos. Ahora procedemos a sacar los moles del carbono. Bueno, entonces ponemos la masa que hallamos anteriormente multiplicado por un mol de carbono sobre la masa atómica del carbono. Estas dos se cancelan y tendríamos 0,184 mol de carbono. Con el hidrógeno y con el oxígeno sería el mismo procedimiento. La masa que hallamos anteriormente, un mol de hidrógeno dividido la masa atómica del hidrógeno, con lo cual llegaríamos a 0,37 mol de hidrógeno. Con oxígeno 0,416 gramos de oxígeno, que fueron los que hallamos acá de la resta, por un mol de oxígeno sobre la masa atómica del oxígeno, que nos daría 0,026 mol de oxígeno. Tenemos los moles de cada elemento, debemos escoger el menor y dividir a todos entre el menor, que en este caso es el de oxígeno, para hallar el número de átomos de cada elemento en relación al oxígeno. El carbono, tenemos 0,184 mol de carbono dividido 0,026 mol de oxígeno. Esto nos da 7,077 átomos de carbono por cada uno de oxígeno. Y con el hidrógeno hacemos lo mismo, 0,37 mol de hidrógeno sobre 0,026 mol de oxígeno. Perdón, acá me lo salté, pero aquí va el oxígeno. Y esto nos daría 14,231 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Con estos datos armamos la fórmula empírica. Entonces tenemos carbono con subíndice 7 por este, hidrógeno con subíndice 14 por este resultado y oxígeno
con subíndice 1, que no está indicado, pero ahí está, porque si dividimos oxígeno, los moles del oxígeno por el menor, que es el de oxígeno, nos daría 1. Bueno, el segundo ejercicio nos dice, el bupropión es un medicamento antidepresivo y también se emplea para dejar de fumar. La composición del bupropión es 65,13% de carbono, 7,57% de hidrógeno, 14,79% de cloro, 5,84% de nitrógeno y 6,67% de oxígeno. Determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular si 0,1 mol del compuesto tiene 23,974 gramos. Primero debemos hallar la fórmula empírica y para esto debemos conocer los moles de cada elemento. El ejercicio, por ejemplo, nos dice que con carbono tenemos 65,13% de carbono, lo cual sería equivalente a tener 65,13 gramos de carbono. Para hallar los moles debemos dividir entre la masa del carbono, que sería esta, sobre la masa atómica del carbono, que es 12,011 gramos, lo cual nos daría que tenemos 5,422 mol de carbono. Lo mismo realizamos con hidrógeno, con una respuesta de 7,509 mol de hidrógeno, con el cloro, que nos da 0,417 mol de cloro, con el nitrógeno, que nos daría 0,417 mol de nitrógeno, y con el oxígeno, que nos da 0,417 mol de oxígeno. Como ya hallamos todos los moles de cada elemento relacionado con el ejercicio, acá los puse a manera de resumen, cada uno de los moles hallados. Ahora procedemos a dividir a todos por el menor para hallar el número de átomos de cada elemento en relación al menor. Vemos que el cloro, nitrógeno y oxígeno aparentemente tienen el mismo, pero pues si vemos los otros decimales, el menor era el oxígeno, pero prácticamente es el mismo resultado. Entonces, dividimos los moles de carbono sobre los de oxígeno y nos da un resultado de 13,002 átomos de carbono por cada uno de oxígeno. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, los moles del hidrógeno divididos los de oxígeno y nos da 18,007 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno y realizamos lo mismo con el cloro, nitrógeno y oxígeno, lo cual nos daría 1 porque es el mismo, un átomo de cloro y nitrógeno por cada uno de oxígeno. Con estos datos podemos armar la fórmula empírica que sería carbono con subíndice 13, hidrógeno con subíndice 18, cloro, nitrógeno y oxígeno con subíndice 1. Como ya hallamos la fórmula empírica, tenemos que proceder a obtener la fórmula molecular. Para esto tenemos que relacionar el peso molecular de esta con el peso molecular de la fórmula empírica. El ejercicio nos dice que 0,1 mol del compuesto tiene 23,974 gramos, así que con una regla de 3, 0,1 mol tiene 23,974 gramos, un mol ¿cuánto tiene? Así que al resolverla, un mol del compuesto tiene 239,74 gramos sobre mol. Como ya tenemos el peso molecular de la fórmula molecular, debemos hallar el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, acá esto es una sumatoria de las masas atómicas de cada elemento. Entonces, para recordar, tenemos que la fórmula empírica es C13H18ClNO. Entonces, tenemos C13. Esta es la masa atómica del carbono multiplicado por su subíndice 13 más H18. Esta es la masa atómica del hidrógeno multiplicado por el subíndice 18 más la masa atómica del cloro, la masa atómica del nitrógeno y la masa atómica del oxígeno, para obtener un resultado de 239,746 gramos sobre mol, como peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, para terminar, relacionamos los dos pesos moleculares, el peso molecular de la fórmula molecular y el peso molecular de la fórmula empírica, que es 239,74 gramos sobre mol sobre 239,746 gramos sobre mol. Como vemos, es el mismo peso, así que la respuesta sería 1, lo cual nos indica que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Así que la fórmula molecular será C13H18ClNO.